Buenos días, jóvenes. En esta prácticamente nuestra última semana de actividades, vamos a ver sobre todo la relevancia que tiene la literatura mexicana contemporánea. Vamos a empezar con el máximo exponente que tenemos dentro de la literatura en nuestro país y que es sin duda Octavio Paz. No porque su calidad sea mejor que la de otros, porque dependiendo en qué disciplina, en qué rama de la literatura se esté desempeñando, sino porque es nuestro único premio Nobel de literatura que tenemos. Octavio Paz nació en 1914 y murió en 1998. Él fue galardonado con el premio Nobel en el año 1990, 8 años antes de su muerte. Él fue reconocido con este importantísimo premio, que es el más grande honor que se le da a los escritores, el premio Nobel de literatura, y fue gracias a toda su obra, que es muy vasta, sobre todo en poesía y en ensayo. Él escribió desde los 17 años, que fue cuando publicó su primer poema, y siempre estuvo involucrado no solamente en las cuestiones literarias, sino también participó en la vida política del país. Él empezó siendo bastante crítico desde muy joven. Decía que su abuelo Ireneo tenía una biblioteca muy vasta, muy amplia, y él siempre tomaba los libros de ahí para ir leyendo desde prácticamente niño, de adolescente se formó un criterio bastante crítico, siempre perspicaz ante la política. Él también después participa en la vida política de manera activa porque se convierte en embajador de nuestro país en distintos países europeos. Recuerden que les había comentado que anteriormente en la política se mandaba al extranjero a lo mejor que se tenía en el país, grandes ideólogos, podrían ser políticos, pero fueron muchos literatos los que se mandaban al extranjero porque tenían una gran cultura. Y recuerden que los embajadores se llaman así porque son los que representan a nuestro país, y no solamente dentro de la diplomacia, sino dentro de toda la cultura, porque son los embajadores los que van a dar a conocer a nuestro país, y por eso se tenía que mandar a lo mejor que teníamos, como les había hablado en el caso de Rosario Castellanos, que ella era embajadora en Israel cuando tiene el accidente y fallece. Entonces no es ella la única, son muchos los grandes escritores que se convierten en embajadores de nuestro país. Octavio Paz conoce España, Francia, está también en la India, fue embajador, y él es un gran representante de nuestra cultura en general. Entonces él escribe mucha poesía. Una de las más importantes que se tiene es Piedra del Sol, y la Piedra del Sol, recuerden, es el calendario azteca y donde se nos habla acerca de nuestra cultura y la mexicanidad. Es un punto para él muy importante, y el día de hoy no vamos a hablar de él como poeta, porque su poesía es muy hermética, es más racional. Él no es tan emotivo y sentimental como la poesía lo es, y como veremos posteriormente en Jaime Sabines. Vamos a verlo como ensayista, como un gran escritor de nuestra cultura y de la búsqueda de nuestra identidad, y lo vamos a ver con un tema en específico. Uno de los libros más importantes que tiene se llama El laberinto de la soledad. Es un conjunto de ensayos, y dentro de ellos el que nos interesa para nuestra sesión es el de Los hijos de la Malinche. La Malinche, ese personaje a veces tan despreciado en nuestra cultura y que se utiliza a veces hasta como insulto su adjetivo de malinchista. Un malinchista es una persona que prefiere lo extranjero a lo nacional, que prefiere lo de otros a lo propio. Eso es ser malinchista, y proviene de Malinche, y Malinche a su vez del nombre Malitzin, que era nos decían que era una princesa, pero por cuestiones de guerra fue vendida como esclava en la región de Tabasco. Cuando llegan los españoles, ella era una esclava, y cuando lo ven los indígenas a los españoles y creen que son dioses, se la regalan a Cortés como si fuese un obsequio, no solamente a ella, a un grupo de mujeres, entre otros obsequios, pero ella fue muy valiosa para los españoles, puesto que no solamente hablaba náhuatl, que era su lengua materna, sino que hablaba muchos idiomas de otras regiones, y posteriormente aprendió a hablar el español. Por lo tanto,
perdón, se convirtió en la traductora oficial de los españoles, en especial de Hernán Cortés. Entonces fue muy valiosa porque le ayudó a entenderse con los nativos, a hacer alianzas posteriormente con los tlaxcaltecas y pues en la comunicación era muy importante para poder entenderse. Y se le llama malinchista porque ella siempre prefirió a los españoles. Se nos cuenta que en una ocasión los aztecas querían atacar de manera sorpresiva a los españoles, pero se lo comentaron a la Malinche para decirle que no estuviera en el lugar donde se iba a dar ese ataque y por considerarla de su propia raza, pero ella le avisó a los españoles y los españoles se anticiparon a ese ataque y atacaron primero a los aztecas para no ser atacados ellos. Entonces por eso dice que gracias a ella, por la traición de ella, el imperio azteca cae. Entonces hay muchas cuestiones acerca de la Malinche, acerca de Malitzin, pero pues lo que nos vamos a referir el día de hoy es al origen de la palabra chingar. Nos dicen Octavio Paz en el tema de los hijos de la Malinche que los mexicanos somos unos hijos de la chingada. Vamos a emplear mucho esta palabra en la clase de hoy, así que no se me espanten y no lo estoy inventando, usted lo puede corroborar en Los hijos de la Malinche, en El laberinto de la soledad. Nos dice que los mexicanos somos unos hijos de la chingada, pero porque está tomando el verbo chingar en toda su extensión. Es una palabra con múltiples significados, se los leo. Chingar quiere decir importunar, molestar, fornicar, incomodar, joder, fastidiar. Y esta tiene connotaciones muy amplias. Podemos emplear la palabra para lo positivo. Eso está bien chingón, soy un chingón, es una chingonería. Y lo estamos utilizando para decir que es muy bueno, pero también para decir que es desagradable. No, esto está de la chingada, ya nos cargó la chingada, son chingaderas. También se utiliza con el sentido que era el inicial, que era fornicar, el coito sexual, y donde dice, ya me la chingué. Cuando dicen que ya se chingaron, sobre todo refiriéndose a una mujer, ya me la chingué, es porque ya fornicaron con una mujer. Entonces, cuando se habla de chingar, es el origen. Nos decía que los mexicanos somos hijos de la chingada, porque no crean que cuando llegan los españoles y abusan de las mujeres indígenas o tenían relaciones con ellas, no era a través del santo matrimonio, eran violaciones y de esas violaciones resultaron los primeros mestizos. Entonces recuerden que la mezcla que se da de españoles e indígenas es donde surge el mestizaje, pero este mestizaje fue de manera violenta porque fue a través del ultraje y de violación. Y obviamente cuando salían los nuevos integrantes de una nueva raza, que era el mestizaje, no eran aceptados por los varones indígenas. ¿Por qué? Porque no eran suyos, no eran sus hijos, no era de su raza, no era de su cultura. Pero tampoco era aceptado por los españoles porque ellos nada más fue para satisfacer un instinto, porque no había emociones, no había sentimientos, no había amor. Entonces simplemente era satisfacer y cumplir una necesidad sexual y no le interesaban los hijos de las indígenas, de las indias. Por lo tanto, crecieron solos. ¿Y quiénes son las únicas que los aceptaron? Pues las madres de ellos, las mujeres indígenas, porque eran sus propios hijos. Y no importa si él fue a través de una violación o no, eran sus hijos. Los hijos siempre son los hijos y de ellos nació el mestizaje. Y por eso nos dice que los mexicanos no tenemos a veces una identidad de tal arraigo, porque nos dice que cuando nosotros vemos a una María, a alguien que es de campo, de provincia, un indígena, los insultamos. Ya el propio término de María es despectivo. Los calzonudos, los indios. Entonces son expresiones bastante despectivas que se tiene con respecto a ellos porque no nos sentimos como parte de. Entonces eso nos indica que no nos sentimos indígenas totalmente. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de los españoles? Tampoco nos sentimos españoles y empleamos términos como los gachupines, que es una forma ofensiva de referirse a los españoles. Por lo tanto, estamos faltos de identidad. Ni somos indígenas ni nos sentimos españoles porque no tenemos ese arraigo. Entonces, cuando hablamos que los mexicanos somos hijos de la chingada, es porque los primeros mestizos fueron productos de la violación. Chingar es fornicar. Pero nos dice que de repente nos llega como un atisbo, como una lucecita de identidad, sobre todo en las épocas patrias, en septiembre, cuando nos sentimos muy mexicanos y nos compramos nuestras banderas, el sombrero. Y si ustedes han visto los sombreros, que dice, ¡Viva México, hijos de la
y puntos suspensivos, o de plano, viva México, hijos de la chingada. Es el momento en que nos sentimos en unidad nacional, en donde tenemos nuestra identidad y nos sentimos más mexicanos y estamos en contra del español y festejamos la independencia que tuvimos de la corona española y al dejar de ser Nueva España y convertirnos en México. Entonces tenemos ese gusto por nuestra patria. Pero nos dice, tuvo que pasar un gran proceso y todavía cuando gritamos viva México es de la chingada es solamente por un momento, pero pasado la emoción patria, nuevamente utilizamos la palabra chingar simplemente como para ofender. Entonces dice que el mexicano está en su búsqueda de identidad, que no tenemos una identidad propia y que estamos buscándola. Y la palabra chingada, por ejemplo, cuando decían, y perdón por la expresión, chinga tu madre, es que se está mandando a fornicar con la mamá y por ello ustedes podrían preguntarle a sus propios padres qué pasaba si alguien, como decimos aquí, una mentada de madre se la decían a sus padres, sus abuelos, era una ofensa muy, muy grande y se peleaban, se agarraban a golpes con el que hubiera ofendido a la madre, porque la madre es de lo más preciado, es lo más sagrado y santo que podemos tener. Y entonces que a alguien le falta respeto a la madre no podría ser permitido y se podían liar a golpes simplemente por defender la honorabilidad, porque dice, con mi madre no te metas. Pero esto ha cambiado con el tiempo y ahora el mismo hijo insulta y se llaman, perdón por las palabras, qué poca madre, hijo de tu chingada madre, chinga tu madre. Entonces si chingar es fornicar, lo están mandando a fornicar con sus mamás y por eso era el enojo, la molestia de que podían insultarlos de cualquier manera, pero no con un chinga tu madre, con una mentada, porque es la fornicación. Entonces ahorita ya es algo hasta natural y los he escuchado, chicos, como muchos, no quizá ustedes en específico, pero sí varios de sus compañeros, y ustedes lo notarán, que parece que es un saludo, que no, ¿cómo estás, hijo de tu madre? De tu... Y todo va con la palabra chingar o demás y con la mamá. Entonces cuando se habla acerca de la chingada, entonces es de la fornicación. Y por eso nos dice, los mexicanos somos literalmente hijos de la chingada, porque los primeros mestizos fueron productos de la violación. Y entonces dice que a veces es una expresión que nos causa todavía dolor por el cómo fue nuestro origen y por ello la falta de identidad, donde no tenemos un arraigo ni nos sentimos indígenas. Podemos en determinados momentos estar a favor de ellos, estar a favor de sus causas, de su lucha, pero no nos sentimos indígenas y tampoco somos españoles y preferimos muchas veces todo lo extranjero menospreciando nuestra propia cultura y de ahí el término malinchista. Entonces lo que se pretende con esto es crearnos una conciencia de identidad y valorar lo nuestro. Desafortunadamente, a veces son los extranjeros quienes más valoran nuestra cultura, que es riquísima, es muy vasta, desde que tantas culturas prehispánicas que tuvimos, los aztecas, los mayas, los olmecas, los teotihuacanos, cuando hablamos del sureste que estamos hablando de los zapotecos, de los mixtecos, hay una gran cantidad de culturas que han sido importantísimas y es una pena que lo valoren y lo estudien más los extranjeros que nosotros mismos, que vengan extranjeros norteamericanos, canadienses o europeos sobre todo, y que valoren nuestra gran cultura, no solamente las construcciones arquitectónicas, sino artesanías, sino todo lo que es el conocimiento que se tiene. Y por ejemplo, después de los egipcios, lo que más se estudia es la cultura maya, que es tan enigmática. Entonces, nosotros no lo valoramos como debería ser y son otros los que lo valoran. Y a veces cuando se presenta la visión de nuestra propia patria, lo hacen de una manera equivocada. Si ustedes pudieran leer las crónicas que hace Bernal Díaz del Castillo, Fray Diego de Landa, Fray Bernardino de Sahagún, que son compendios de toda la cultura, de todo el conocimiento de la vida diaria, de la herbolaria, de zoología, de todo lo que había en esos mundos, quedarían maravillados. Pero nosotros no lo tomamos en cuenta e incluso nos referimos a los indígenas como algo despectivo. Son indios, son marías y es algo que debemos de cambiar, porque si otros la admiran, ¿por qué nosotros tendríamos que sentir vergüenza? Y entonces debemos de cambiar esa identidad, y si en algún momento fuimos y somos productos de ser hijos de la chingada, deberíamos de cambiar y ser orgullosamente mexicanos y valorar toda nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces en esa exposición de la identidad del mexicano,
la defensa de esa identidad o de la búsqueda de ella que aborda Octavio Paz en este ensayo en específico, pero que está inmerso en mucha de su literatura, es que se conoce al mexicano y es una de las partes fundamentales para la obtención del premio Nobel. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. En algún momento ya subo la asignación para que puedan hacer lo correspondiente a la materia. Espero les haya llamado un poco la atención y vean por qué decimos tantas palabras con chingar, son chingaderas, me lleva la chingada, porque pues es parte de nuestra propia raíz y origen e identidad de mexicano. Bueno chicos, que tengan muy buen día. Hasta mañana.